¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros en Discrepancias, en el canal del Congreso de la Ciudad de México, donde tratamos regularmente de tenerle a usted entrevistas con gente que de muchas maneras está influenciando nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a tener con nosotros a la directora general adjunta de la UNESCO, Gabriela Ramos, con quien tendremos una plática que usted verá, nos va a interesar porque esto de la educación, de la discriminación, de estas cosas que nos están pasando todos los días a nuestro lado y en todo el país, son importantes. Así que aguántenos un momento, regresamos con nuestra entrevista. Soy Miguel Ángel Velázquez y le doy la bienvenida. Vamos a hablar con Gabriela Ramos, importante funcionaria de la UNESCO. ¿Qué pasa con nuestras generaciones? ¿Qué pasó durante el largo periodo del neoliberalismo y la educación? Gracias entonces por quedarse con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Pues con Muy mucho buenas gusto de tardes. estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Fíjate que cuando supimos que andabas por la Ciudad de México nos atrevimos a pedirte tu tiempo para platicar un poco de qué está sucediendo con los organismos estos de apoyo internacional tan importantes para nuesra vida. Ayer, hace unos días comentaba yo algo que me parecía de suma importancia. ¿Qué se le olvidó al mundo que estamos empezando a repetir historias? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo sufren los organismos como la ONU, como la UNESCO? ¿Qué piensas? Mira, yo quiero decirte que muchas veces los organismos internacionales parecería que tienen una vida independiente de sus países miembros. Los organismos internacionales pueden ir tan lejos como sus países miembros quieran. La UNESCO, que es la organización que se encarga de la cultura, de la ciencia y de la educación en el sistema de las Naciones Unidas, que tiene muchísimas otras agencias, puede florecer si tenemos países que quieren entrar a un consenso multilateral. Por ejemplo, trabajamos el tema de inteligencia artificial. 194 países decidieron que sí, la inteligencia artificial tenía que ceñirse a los derechos humanos. Si todos jugamos en esta cancha, podemos tener impacto, y lo estamos teniendo. Pero si tienes países que prefieren la vía bilateral, o que no pagan sus cuentas, o que ponen presiones porque son países más grandes, más poderosos, para que los acuerdos no sean en beneficio de todos los miembros, pues evidentemente los organismos pueden tener un impacto negativo. El momento actual hay que tener cuidado, porque los organismos surgieron justamente por la incapacidad de los países miembros de evitar la guerra. Acuérdate que las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, la UNESCO, que promueve la paz a través de la cultura, la ciencia y la educación, fueron creadas justamente para evitar confrontaciones. Y lo que estamos viendo en el mundo pues es un incremento de confrontaciones y de falta de comprensión mutua. Y hay que tener mucho cuidado. Se han atrasado estos organismos, no han caminado a la velocidad que requiere el mundo, este mundo precisamente. Bueno, en mí siempre vas a encontrar a alguien que va a hablar bien de los organismos. Yo te puedo decir que en mi experiencia hemos tenido en estos últimos 5 años que yo he estado en la UNESCO, pero los 20 que pasé en la OCDE, que era más de cooperación económica, hemos tenido acuerdos muy importantes. O sea, el tema del cambio climático y los acuerdos para reducir los efectos de gases invernadero, pues hizo a través de los acuerdos del sistema de Naciones Unidas.
Claro, luego dices, bueno, ¿y cómo los implementas? ¿Y cómo los persigues? ¿Y cómo te aseguras que lo hacen? Bueno, al menos hubo un acuerdo internacional que decide que sí se tiene que abordar el tema y hay mecanismos para tratar de dar seguimiento. El tema de la UNESCO es maravilloso porque es la organización que quiere llevar la educación como uno de los medios no solo de enriquecimiento personal, sino también de comprensión mutua, que quiere promover la cultura justamente para que utilicemos las diferencias de los países, de lengua, de visión, de perspectivas, como una fortaleza y algo que nos vincula. Y en mi área, que es las ciencias sociales humanas, es pues que tengamos la cooperación científica internacional. La UNESCO ha sido un organismo exitoso. Incrementamos nuestros presupuestos, ha habido más contribuciones voluntarias, estamos llevando la educación a lugares donde no existe, estamos apoyando la equidad de género, estamos apoyando los grupos vulnerables. Entonces, creo que ha sido una organización exitosa, pero porque hemos tenido el apoyo de los países miembros. En el momento en que eso empieza a fallar, o que los países no utilizan estas mesas que proporcionamos para que haya acuerdos, pues es cuando nos vamos a confrontación y cuando nos vamos a otro tipo de desarrollos que no son los más positivos para la humanidad, ¿no? Fíjate que aunque yo creo que la crítica cuando construye es hablar bien de alguien, yo siento que estamos en un momento muy especial. Creo que pasamos toda esta etapa larga del neoliberalismo, creo que dañó, tú me dirás, creo que dañó mucho los organismos, por ejemplo, con la educación, los derechos humanos, y creo que estamos en un momento que todavía no sabemos para dónde. Hay certeza en los organismos que están escuchando a todo el mundo como para dónde va ahora el barco, qué puerto hay cercano, para dónde. Bueno, yo te quisiera decir que en particular nosotros como el organismo que está encargado de los desarrollos científicos, tenemos que ceñirnos a la ciencia. Entonces, mencionas el neoliberalismo, mencionas muchas de estas formas de avanzar ciertos dogmas, ciertas maneras de ver la vida. Al final del día, si tú traes la ciencia, pues es lo único que te va a poder dar soluciones que sean pues positivas, ¿no? Yo te comento, por ejemplo, en la organización tenemos un programa que se llama Administrando las Transformaciones Sociales. ¿Y qué es lo que dice? Que tenemos que entender la economía no como una entelequia completamente desvinculada de los procesos sociales. No podemos tener decisiones que nos apliquen a todos parejos. No podemos medir el progreso solamente por el PIB o por el consumo o por la producción. Tenemos que tener mecanismos de distribución de la riqueza más efectivos. Ha habido una concentración de la riqueza y de los ingresos enorme que ha polarizado nuestras sociedades, que nos ha confrontado, que ha creado una percepción de injusticia en muchos grupos en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues justamente aceptar que muchas de las decisiones que tomamos en esa materia no han tenido los resultados que hemos querido, ni en la sustentabilidad ambiental, ni en la sustentabilidad social, pues bueno, vamos a repensarlo y vamos a utilizar la ciencia de una manera distinta. Vamos a utilizar la sociología, vamos a utilizar la antropología. Comprendamos mejor a nuestras sociedades para que las decisiones de política pues sean mucho más efectivas. Pero yo no creo que sea una cuestión de que los organismos nos hayamos perdido. Yo creo que al final del día pues son los poderes que les sirven este tipo de narrativas que lo han utilizado para favorecer ciertos grupos y al final pues a lo que nos toca a nosotros es llegar pues con la evidencia de cómo tenemos que tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Y no sientes que ha habido una ruptura entonces entre esto que parece que termina aunque no ha terminado del todo y esto que de pronto en algunos lugares parece que inicia, sobre todo en la región latinoamericana, ¿no? Lo que creo, desafortunadamente, es que hay un diagnóstico que yo pienso que es certero respecto de este resultado económico que ha dejado a muchos fuera, de la injusticia, de la distribución desigual de los beneficios económicos, y esa realidad pues está siendo abordada de una manera que no me parece efectiva.
Esta realidad tendría que abordarse invirtiendo en las competencias y en las capacidades de los gobiernos para llevar mayores beneficios a los grupos que más los necesitan, para tener programas sociales efectivos, para invertir en educación en los rubros y en los grupos donde más se necesita. O sea, necesitas un Estado y un gobierno efectivo. Y sin embargo, lo que estamos viendo en muchos ámbitos internacionales es que el Estado está retrayéndose. Y no importa si eres gobierno de derecha o de izquierda, ha habido una falta de inversión en esas capacidades de los estados. Y ese, por ejemplo, es uno de los temas que yo estoy tratando en la UNESCO. ¿Cómo invertimos en esas capacidades analíticas de los gobiernos para que se reconozca? No voy a entrar en un debate trasnochado de más Estado o más mercado y si el mercado... El Estado impone las reglas, pero necesitas un Estado efectivo y necesitas un Estado bien preparado, con competencias y al que le inviertas. Yo me acuerdo en algún momento con Jason Furman, que es un economista de Harvard, estábamos en un panel y decíamos, él decía, eso me pareció muy interesante, dice, ¿saben qué? Nosotros matamos a nuestra mamá y luego nos da pena ser huérfanos. No hemos invertido en las capacidades de los gobiernos. Entonces, es evidente. Y al final, ¿quién asegura, por ejemplo, que haya acceso a la infraestructura, al transporte? ¿Quién ha invertido en la ciencia básica? La ciencia básica que nos ha permitido entonces tener estos desarrollos tecnológicos tan impresionantes como la inteligencia artificial. Pues han sido los gobiernos. Pero yo creo que el diagnóstico está bien, tenemos que revertir un poco el modelo económico o el tipo de decisiones tan lineales que tomamos, pero pues tenemos que buscar una evidencia mucho más precisa para lograr revertir esta situación, ¿no? Y están en la lucha. Sí. ¿Ustedes sí. cómo? ¿Tú cómo? Yo, por ejemplo, en la OCDE creé un programa que se llamaba Nuevos Enfoques para el Desarrollo Económico, que lo que decía es muchos de los preceptos de la economía clásica no representan la realidad. No tenemos un ciudadano promedio, no existe. No hay PIB per cápita, no existe. Lo que existe es una distribución de riqueza que concentra el 60% de la riqueza en el 10% de los deciles más altos. Entonces, no podemos seguir con estos preceptos de que el Estado solo interviene cuando hay fallas del mercado. Todos esos criterios, o que tenemos comportamientos racionales, esos son preceptos muy econométricos, muy de los economistas clásicos, que no nos representan. Lo lineal, voy a tratar el tema económico de producción, voy a maximizar el crecimiento y la producción, y luego voy a ver cuál fue el impacto social y el impacto ambiental. Pues no se puede, porque ya llegamos a un límite que no puedes desvincular el proceso económico de su impacto social y de su impacto ambiental. Entonces, pues me vinculé con Dani Rodrik, me vinculé con Mazzucato, me vinculé con todos estos pensadores que están tratando de repensar la economía de una manera que dé respuesta no solo a la producción y al crecimiento como lo conocemos, pero que considere eso en el entorno del impacto social, distributivo, quién gana y quién pierde, y climático, moviéndome hacia la UNESCO, y por eso me vine a la UNESCO, a las Ciencias Sociales y Humanas, porque tiene este programa que es la Administración de los Procesos Sociales, y tenemos, por ejemplo, la cátedra de Albert Hirschman. Y Albert Hirschman era un economista maravilloso que decía, tenemos que traer una comprensión más cercana de los grupos humanos, de las comunidades, de sus necesidades, de un desarrollo mucho más inclusivo, no de arriba hacia abajo, yo te digo lo que tienes que hacer porque yo soy el experto. No, los grupos indígenas saben más cómo cuidar su entorno ambiental. ¿Por qué no les aprendemos? ¿Por qué no traemos ese conocimiento más humanista de respeto a la naturaleza? Hay que aprender de eso, y eso es ciencia, pero es una ciencia distinta. Claro. Los organismos de la Organización de las Naciones Unidas se crearon más que nada como un dique para que no nos volviéramos locos los humanos con el poder, ¿no? Como que se aflojó. No me respondas. Déjame ir a un corte. Vamos a interrumpir un momento esta plática para regresar con ustedes dentro del momento.
Gracias por estar aquí en Discrepancia. Bien, qué bueno que se quedó aquí con nosotros en esta plática con Gabriela Ramos. Mire que tocar estos temas de lo que nos duele en el mundo, de lo que está sucediendo en nuestro entorno, es de veras importante para que usted tome decisiones, para que sepa cómo debe cuidar el agua, cómo debe tratar al que está junto a usted, cómo vemos nuestra economía, qué está pasando en nuestro mundo. De eso estamos hablando con Gabriela y te decía, se aflojaron los diques. ¿Qué pasó? ¿Están los países dispuestos a seguir invirtiendo en estos organismos? De pronto cuando oyes las cifras y dices, híjole, ¿cómo le van a hacer? Como que ya no se cree en estos organismos, como que los países han dejado de creer en estos organismos y eso es muy preocupante sobre todo ahora. No creo que sea tan general, ¿eh? Yo te diría, por ejemplo, en la UNESCO, que tenemos 194 países, hay muchos países que siguen apostándole al multilateralismo, porque el multilateralismo balancea los equilibrios de poder. Tú en una decisión multilateral siempre tienes que conceder, y ese es el tema fundamental. Si vamos a negociar, por ejemplo, lo que negociamos en el cambio climático, pues es evidente que los países que tienen mucho más impacto económico, pues tengan que tener una responsabilidad mayor, y eso se acordó. Los países que tienen menos capacidades, pues tienen más interés de que haya acuerdos multilaterales. El tema es, ¿qué hacemos cuando algunos de los países con mayores impactos no quieren jugar en la cancha multilateral? Ese es el tema. Porque yo te diría que la mayoría de los países de la UNESCO tienen mucho interés que la UNESCO y que el sistema multilateral siga funcionando, porque nos permite balancear los equilibrios de poder, darle voz a todos los países en un nivel de igualdad, porque los países son iguales, aunque obviamente como diría la granja de los animales, ¿no? Algunos más iguales que otros, pero al final hay una forma donde las decisiones, cuando son multilaterales, se equilibran. Y entonces siempre tienes lo que llamamos decisiones que no hacen feliz a nadie, pero hacen a todos igualmente infelices, ¿no? Entonces está muy bien, porque alguien tuvo que ceder para lograrlo. Yo creo que el tema actual es que quizás haya algunos países particularmente más poderosos que sienten que por la vía bilateral pueden obtener mayores resultados que la multilateral. Entonces ese es el peligro. Pero no, yo siento que en el momento actual, aunque haya esta presión sobre el multilateralismo, la mayoría de mis países miembros siguen apoyándolo. Y sobre todo en la UNESCO, acuérdate, la UNESCO, ¿por qué se creó? La UNESCO se creó para promover la paz y tiene una línea muy linda en su constitución. La primera línea de la constitución de la UNESCO dice: porque las guerras se crearon en las mentes de los individuos, la semilla de la paz se tiene que sembrar en la mente, a través de la educación, la cultura y la ciencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que sí te concedo, y no tiene que ver con los organismos, porque los organismos nada más representamos a las sociedades en donde estamos inmersos. Lo que está sucediendo es que tenemos sociedades muy polarizadas, tenemos culturas que ya no se hablan entre sí, tenemos intolerancia. Entonces, ahí el tema es cómo logramos, ¿no? Tenemos chivos expiatorios, ¿no? Los migrantes son expiatorios, otras culturas que no entendemos, ¿no? Las rechazamos. Entonces, el tema fundamental para la UNESCO, que es un reto bien importante, es cómo logramos nuevamente abrir esta tolerancia, abrirnos a la diversidad, escuchar a los que son diferentes a nosotros, fortalecer el diálogo intercultural, ver en la diversidad y en las diferencias de un país asiático con un país africano una fortaleza y no una división.
porque lo que sucede es que cuando tú te cierras a las otras culturas y a las otras formas de ver la vida, y no solo te cierras, sino que las estigmatizas, pues perdemos esta posibilidad de un desarrollo armonioso y cooperativo, ¿no? Claro, a ver. Entonces, todo esto que yo creo que es un paso difícil en el momento del Mundial, pero, a ver, no sufrió demasiado la educación en los últimos 35, 40 años. Eh, a lo mejor no solamente me meto al asunto de México, pero se nos cayó de pronto la educación pública, que era la punta de nuestro futuro, y el futuro como que se nos dañó bastante, ¿no? Si pensamos en que en los 50 había un modelo de educación que se cayó, y el modelo de educación que siguió, que prometía desde el lado de la educación privada, no cumplió con lo que podía. Y tenemos muchas desigualdades, y tenemos cada vez más discriminación, y tenemos cada día más marginación. Nos fallaron las cosas. ¿Dónde estaban los organismos? ¿Por qué no nos alertan? No se puede. Platícanos de eso, porque luego parece que se desesperanza uno. Sí, ¿por qué no se levantó una voz de alerta? ¿Por qué no se dijo, no descuiden la educación pública, porque la educación pública es para la mayoría el futuro? No se puede hacer eso. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo siento que ha habido una inversión muy importante en la educación en el mundo. Y lo que es más difícil de entender es, por ejemplo, en un contexto en donde la educación en el mundo en general ha tenido un aumento presupuestal importante, y lo ves en África, lo ves en América Latina, en el propio México. ¿Por qué no se ha redundado en mayor bienestar y mayor crecimiento económico y mayor desarrollo? Y ahí el tema no es solo la educación, sino tratar de tener políticas complementarias de apoyo social, por ejemplo. Eso es importantísimo. No puedes desvincular el servicio educativo del entorno social. Y muchas veces pues descuidamos el entorno social. Yo lo que creo en algunas de las tendencias educativas, pero no lo he visto en México en esa medida, pero hay otros países que se alejaron del modelo educativo humanista y enfocaron la educación como una herramienta de desarrollo productivo. Y ese es un problema. Hay muchos sistemas educativos, ¿no?, en el Reino Unido o en el propio Estados Unidos, que decidieron back to basics, ¿no? Decían, regresamos a lo básico. ¿Qué es lo que tiene que hacer la educación? Enseñar matemáticas, enseñar a leer y enseñar las herramientas para tener éxito en el mercado laboral. Esa visión utilitaria de la educación, que no la niego, porque al final del día todos queremos que cuando nuestros hijos acaben su escuela consigan un trabajo digno y puedan tener un ingreso que les permita tener también una vida digna, no lo niego, pero perdimos la parte humanista. Y esta es una de mis batallas también, porque yo soy parte de las ciencias sociales y humanas, y si tú miras el desarrollo de las disciplinas, cuando uno dice, ay, es que mi hijo va a estudiar filosofía, puf, ya se perdió. Ay, es que va a ser sociólogo, mira nomás, que se vaya ingeniero, hombre, que se vaya, ¿no?, que se vaya a abogado, a economista. ¿Por qué lo mandas a esas carreras tan...? Necesitamos más filósofos. Yo que estoy encargada de la ética de la inteligencia artificial, yo digo, todos los ingenieros necesitarían estudiar la ética, porque la ética es la base moral de las decisiones humanas. ¿Por qué no lo vamos a estudiar si eres ingeniero y estás encargado de desarrollar las tecnologías? Porque entonces las tecnologías no responderían nada más a un tema tecnológico y estar fascinado con los algoritmos respondería a un tema humanista. Decir, a ver, ¿para qué nos sirve esta tecnología? Capaz que los algoritmos están discriminando. No son los algoritmos, son los ingenieros que están desarrollándolos con sesgos, con falta de representatividad, con datos que no son de calidad, pero más que nada con esa falta de reflexión ética, de pensar, a ver, esto que estoy haciendo, ¿qué impacto puede tener down the line?
Entonces mi llamado, muy en línea con lo que estás diciendo, pero de una forma distinta, es que la educación tiene que volver a su raíz humanista. A mí me gusta lo que dice la presidenta Sheinbaum, de una educación humanista y científica, porque al final eso también es lo que estamos perdiendo. Estamos viendo, por ejemplo, en la UNESCO, que la inversión en la ciencia tampoco está floreciendo como debería en el mundo. No estoy hablando de México, estoy hablando del mundo. Que los científicos se sienten presionados, sobre todo cuando quieren investigar cuestiones que no les parecen a los gobiernos, ¿no? Tenemos científicos en el COVID, fue evidente que salió un científico y decía, bueno, es que yo creo, y le daban un manazo, o no lo financian. Yo tengo un programa de protección a los científicos, de apoyo a los científicos. Está demostrado que los científicos que están buscando respuestas al tema de cambio climático y empiezan a investigar el tema de los combustibles fósiles y de las empresas, se meten en problemas. Entonces yo creo que hay más el tema de cómo hacemos valer el contenido humanista y cómo logramos también que apoyemos esas ciencias, ¿no? Que recobren su brillo. La filosofía en los 50 era, ¿no? Hablas con un filósofo y te enamoras, porque los filósofos buscan las preguntas, no las respuestas. Y yo tengo ese dicho, ¿no? Te juntas con algunos economistas y tienen todas las respuestas. Entonces, pues no puedes tener todas las respuestas. Ya me diste miedo. Yo necesito gente que tenga las preguntas y que tenga también esta posibilidad de aceptar que no tiene todas las respuestas. Está muy bien. Pero déjame ir a un corte, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Gabriela, que nos está dando unas ideas muy interesantes. Yo creo que a usted le interesa mucho esta plática. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Discrepancias y hablar con Gabriela Ramos y platicar de lo que hace la UNESCO, de las esperanzas que deberían de darnos estos organismos multilaterales, es empezar a descubrir nuevas ideas para nosotros mismos. Creo, Gabriela, que ahí hay algo que nos está faltando, como que no sabemos qué hacen, como que de pronto nos enteramos de que va a haber un congreso donde viene la UNESCO, o hay una declaración que llega por cables y que nos llama la atención. Pero, ¿y qué pasa con nuestra vida cotidiana? ¿Qué sucede con lo que hace exactamente la UNESCO? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no tenemos claro a dónde acudir para que nos digan qué puedo hacer frente a este o otro problema? Problemas de los que hemos estado hablando ahora. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que debe haber también una responsabilidad nuestra de ser mucho más efectivos en la difusión y por eso la maravilla de estar aquí contigo, que nos des esta oportunidad. Pero muchas veces es como todo en la vida. No sabes ni siquiera quién logró mejorar la calidad de vida en algunos rubros de las personas y seguramente la UNESCO anduvo por ahí. No se sabe, por ejemplo, que la UNESCO fue la institución que estableció que los países tenían que invertir el 6% en la educación, en los 60s. Se volvió una cifra que todo el mundo mencionamos. Ah, sí, el 6%, el 6%, el 6%. ¿Estás abajo? No, pues estás muy bien. La UNESCO fue la primera que dijo, la educación no se tiene que ver como una inversión post-desarrollo, porque así se veía en los 60s y en los 70s. Es que yo no tengo dinero para estar invirtiendo en eso, tengo que invertir en otras cosas, ¿no? Y creó una narrativa en donde la educación se transformó en un motor de desarrollo y bienestar, en donde tenías que invertir, se volvió en una inversión, no se volvió en un gasto. Eso fue la UNESCO. Y trabajamos con los países para que inviertan en la educación, para que inviertan en la educación de las niñas. Seguimos trabajando con las niñas en Afganistán y seguimos peleando para que no les nieguen la educación a las niñas.
Entonces, ese tipo de cosas quizás como es muy complejo, como depende del contexto, como depende de los países, pero la UNESCO ha estado ahí empujando estos grandes temas. La cultura lo mismo. Nos conocen por los sitios de patrimonio mundial, ¿no? Ah, es que es de la UNESCO, entonces eso te da así como, ¿no? Un sello de honor y muy bien. Pero al final son herramientas para la promoción de la cultura como un bien que nos vincula a todos. Porque en el momento en que tú ves el patrimonio inmaterial y te das cuenta que una sopa en Haití está registrada y dices, ¿por qué está registrada la sopa en Haití? Bueno, pues porque esa sopa representaba la libertad. El movimiento libertario tenía esa sopa como ícono. Entonces tú ya empiezas a vincularte con ese país de una forma distinta. No te es ajeno, porque todos comemos sopas diferentes, pero todos, y te remite a tu humanidad, a lo más básico. Pero la UNESCO también tiene te comento un tema que me es muy cercano porque es el que yo administro, la ética de la ciencia y la tecnología. En un mundo donde la ciencia y la tecnología se desarrolla a unos pasos disruptivos y cambiantes y de repente nos volvemos todos enamorados de las tecnologías, ¿no? La tecnología es lo que importa. ¡Ay! ChatGPT, no, bueno, es que es lo máximo porque es generativa la inteligencia artificial, ¿o no? O cuando clonaron a Dolly, la ovejita, en el tema del genoma humano. La UNESCO fue la única institución que salió a decir, sí, ¿verdad? Ya podemos clonar la célula, ya podemos clonar a las ovejas. ¿Debemos hacerlo? Y se detuvo eso, por ese llamado que hizo la UNESCO. Es decir, reflexionemos primero éticamente si esos desarrollos tecnológicos los debemos dejar libres y que sucedan como si nada, ¿no? Pues no. Y ahora lo hicimos también con la inteligencia artificial. Estuvimos transformando la discusión tecnológica que pareciera ser que tenemos, como te digo, que estar persiguiendo los algoritmos o las bases de datos o los resultados del ChatGPT o el OpenAI, ¿no? Cuando el tema es, la tecnología sucede en un entorno cultural, social y económico, que debería responder a nuestras ambiciones, que debería respetar los derechos humanos, que debería respetar la dignidad humana, que no debería manipular, que no debería desinformar en nuestros procesos democráticos. Entonces, eso ya te enmarca el debate tecnológico, no como un debate tecnológico, sino como un debate social. Y ahorita estamos implementando, por ejemplo, esta recomendación porque las organizaciones hacen acuerdos internacionales y nosotros hicimos un acuerdo internacional sobre la inteligencia artificial en donde los países se comprometen a desarrollar esa tecnología con respeto a los derechos humanos y a que no sea solo el beneficio de unos pocos, ¿no? Porque eso también resulta, ¿no? Los que pueden hacerlo, los que tienen el capital, los que tienen las competencias, ¿no? Entonces, qué bueno que ellos los aprovechen, ¿no? Y que tengan mejores diagnósticos en salud y que tengan mejores posibilidades de llevar la educación a lugares remotos porque ellos tienen las tecnologías. No, también debe haber un acuerdo para que haya una distribución equitativa de los beneficios y para que todos nos podamos beneficiar. Y eso a mí me da orgullo porque al final pues estamos compartiendo una narrativa y estamos abriendo la visión de lo que es posible y de lo que puede tener un impacto mucho más positivo en la humanidad. Entonces, si tú a mí me dices, pues sí, pero nadie sabe que la UNESCO es el que está hablando de la ética de la inteligencia artificial, pues me daría pena, pero yo estoy trabajando con 70 países y estoy sentada con ellos viendo de qué manera podemos tener estrategias nacionales que incluyan esa perspectiva, que inviertan en sus competencias, que inviertan en sus tecnologías y que además no estemos en generalidades. Hay países que necesitan la inteligencia artificial para mejorar sus cosechas agrícolas. Bueno, pues lo usemos para eso. ¿Para qué lo necesita México? Pues usémoslo para eso. Cosas concretitas. Y esos son pues los grandes éxitos de las organizaciones internacionales que sí deberíamos comunicar más, ¿no? Pero yo creo que al menos traer a la mesa de diálogo a todos los países con visiones distintas y que se logren acuerdos como los que logramos en esas materias, pues yo creo que es positivo.
Sí, desde luego que el trabajo, no tengo ninguna duda, es arduo y es con todos y busca siempre tener buen puerto para su llegada. El problema es que luego no lo sabemos. El problema, y no es una cuestión exactamente de difusión, decir qué hacen, sino a quién ocurro yo cuando tengo un problema. Y como no sé, pues entonces no me sirve. Ese es un problema creo que está ahí. Pero déjame ir a otro tema. Pero Porque, déjame nada más decirte una cosa. En México vas a Mazarik con Andrés Morales a la oficina de la UNESCO en México. Nada más para que lo sepan. perfecto, ¿cómo se llama? Andrés Morales es nuestro director maravilloso. Perfecto. Y ahí está en Mazarik para todos los que quieran Que le ir. quede claro a la gente, Andrés Morales en las oficinas de la UNESCO. Sí. Pero déjame ir a otra cosa, porque me han dicho por muchos lados. Bien, seguramente tú lo sabes, pero como que te está candidateando mucha gente de muchas partes para que tú te vuelvas la directora de esta parte importante del organismo multilateral. He oído todo lo que nos has platicado. ¿Tienes proyecto? Cuando uno está al servicio de la humanidad, por supuesto que tiene proyecto. Y lo que más... Sí, tendría que, a ver, rectifico la pregunta. Tienes proyecto y tienes ganas. Por supuesto, porque soy una fascinada de la cooperación internacional, porque he visto cómo mejora las condiciones de la gente y porque he tenido esta posibilidad de utilizar estos acuerdos internacionales para llevarlos a aterrizar en cuestiones concretas, en donde tú veas que hay más mujeres, que hay más niñas que van a estudiar el cómputo, en donde tengamos más diversidad en los datos, en los algoritmos, en donde utilicemos la ciencia para informar a los países a que tomen mejores decisiones, porque en ese sentido pues las poblaciones viven mejor, en que cuidemos mejor a nuestro ambiente, que aprendamos, como te digo, de las comunidades indígenas. Por supuesto, si tienes una posición más alta en la jerarquía, pues tu impacto también va a ser mayor. Entonces eso pues nos entusiasma a todos. Claro que los que deciden, pues es el gobierno sí te apoya y luego si los otros países están de acuerdo con tu proyecto, ¿no? Y eso ya es estar en la hipótesis y entonces ya no le entro todavía ahí. Hace unos días estuviste platicando con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez. ¿Hablaron de esto, de todos qué serían tus deberes al No, futuro? bueno, Esto? con la secretaria tuvimos una conversación maravillosa, como la hemos tenido con la secretaria de Medio Ambiente, con la secretaria de Ciencias, con la secretaria de Cultura, el de Educación, todos tienen un proyecto maravilloso, pero con la secretaria, fíjate que me dio mucho gusto, porque uno de los temas que yo tengo, que es bastante difícil, es el tema del racismo y la discriminación, que existe en todo el mundo y en México. El clasismo, el racismo, existe. Y entonces mi deber es mostrar que existe. Mi deber es decir a los países qué estamos haciendo al respecto. Es de decir a los jóvenes en las escuelas, no seas racista, ¿no? Es asumir esa situación. Y entonces platicando con la secretaria, pues tuvimos una discusión muy humana, porque ella ha sido una combatiente en estos temas, ha sido una campeona, pero ella también lo ha sufrido como lo he sufrido yo, porque también el tema de género, el tema de las mujeres, pues siempre tienes momentos en la vida en donde por una cierta característica de la cual tú no eres responsable, te discriminan o te hacen a un lado. Entonces tuvimos una discusión y yo espero que ella nos acompañe en nuestro foro global contra el racismo que va a tener lugar en Londres en octubre, y pues seguiremos la conversación. Se ve muy bien. Y déjame poner una cosa y regresar un poquito a lo que hemos platicado, porque no quiero quedarme con la pregunta. Se creó una generación, tú lo has dicho, me parece muy claro tu análisis. A ver, creamos una generación un tanto alejada o muy alejada de todos los temas del humanismo. Hay que corregirla. ¿Qué se puede hacer? Ya están ahí, ¿eh? Y toman decisiones. Y entonces sus decisiones no irían muy cercanas al humanismo, o a lo mejor muy alejadas del humanismo.
y ese es otro mundo. No, tenemos que ser muy ruidosos. Por eso nos sirven las ciencias. Tenemos que ser muy ruidosos para demostrar cuando se toman decisiones que no están basadas en este humanismo, en este convencimiento de que vamos a estar mejor si hay respeto, si hay ética, si hay comprensión, si hay diálogo. El diálogo se rompe. Yo creo en el poder del conocimiento. Entonces, incluso aquellos que fueron a una escuela con los básicos, como decimos, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de seguir demostrando con evidencia, con análisis, que hay vías mejores para obtener mejores resultados. Y luego, sí, como te digo, yo estaba muy orgullosa porque lanzamos con la Universidad IE de España una licenciatura en temas digitales con ética. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es que voy a estar metiendo la ética por todos lados. Porque la ética es la capacidad de reflexión con contenido moral. Y es una capacidad individual, colectiva, que nos permite tener empatía, tener compasión y entender qué siente el otro. Entonces, yo seguiré en esa tesitura. Sí haría un llamado a los países para que tengamos una comprensión, y aquí cito a nuestro querido, ¿te acuerdas de Pablo Latapí? Claro, ¿cómo no? Maravilloso, un humanista maravilloso, o Edgar Morin en Francia, en donde regresemos a lo básico. ¿Educación para qué? Educación para la ciudadanía, educación para la paz, educación para la comprensión. O como decía Nelson Mandela, si podemos aprender a odiar, aprendemos a amar. Claro. Pero el tema fundamental aquí, Miguel Ángel, que es lo maravilloso, es que tenemos las herramientas, tenemos la convicción y tenemos las posibilidades. Entonces no podemos caer en esta desesperación de decir, bueno, pero es que el mundo ya se está yendo mal, porque no, podemos rectificar, tenemos que rectificar. Pues te agradezco muchísimo, Gabriela, que hayas estado con nosotros, que nos permitas echarle un ojo al mundo desde los ojos de la UNESCO, y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias. Ojalá, yo espero que tengamos la posibilidad de decir que tenemos ahí en la UNESCO una mexicana que está muy preocupada por lo que nos viene de inmediato y por nuestro futuro. Muchas gracias a ti. Gracias a usted que estuvo con nosotros aquí en Discrepancias. Nos vemos en la próxima. Soy Miguel Ángel Velázquez. Como siempre, lo invito a nuestro programa.